Todos cargamos algo: culpa, dolor, secretos que escondemos incluso de nosotros mismos. Pero ¿qué es más difícil? ¿Vivir con nuestros demonios o enfrentarlos cara a cara? Algunos dicen que el verdadero infierno está en la tierra, otros que vive dentro de nosotros. Dante's Inferno no es solo un viaje al infierno, es un viaje hacia lo que más duele, uno mismo. Y lo peor de ese viaje es que no todos regresan siendo los mismos. En Dante's Inferno seguimos a Dante, un cruzado que regresa a casa después de la guerra, solo para descubrir que su amada, Beatriz, ha sido asesinada y llevada al infierno. En su recorrido, Dante pasará por los 9 círculos del infierno, cada uno peor que el anterior y con el siguiente orden. Limbo: son aquellos que no cometieron faltas en la vida, pero que no pueden alcanzar la salvación. Por ejemplo, las personas que no fueron bautizadas o no pudieron conocer a Dios. Lujuria: aquí se encuentran los que se dejaron llevar por sus deseos carnales. Son azotados por vientos huracanados eternamente. Gula: destinado para los glotones. Son castigados con un eterno lodo helado y aguanieve. Avaricia: aquí están los ávaros y pródigos. Son condenados a empujar enormes pesos de oro. Ira: los iracundos se enfrentan eternamente a las turbias aguas del Estigia. Herejía: los herejes son castigados en tumbas de fuego, donde se enfrentan al fuego de sus creencias falsas. Violencia: se divide en 3 castigos, o también llamados anillos según el tipo de violencia. El anillo exterior es para los asesinos y tiranos, siendo sumergidos en el río Flegetonte. El anillo medio es para los que acabaron con su propia vida. Son castigados siendo transformados en árboles. Y el anillo interior es para quienes cometieron sacrilegio, blasfemaron, o para los usureros, siendo castigados en desierto ardiente bajo una lluvia de fuego. Fraude: el círculo más complejo. Aquí no hay un solo castigo, hay 10 formas en las que el engaño toma forma. Proxenetas, aduladores, adivinos, ladrones, hipócritas y sembradores de discordia, cada uno de ellos recibe un castigo acorde a su mentira. Algunos son arrastrados por demonios, otros sumergidos en fuego o en su propia inmundicia. Hay quienes caminan con ropajes dorados que queman su piel, y quienes tienen la cabeza torcida, condenados a no volver a mirar hacia adelante. Aquí el fraude no se paga solo con dolor, se paga con el reflejo eterno de lo que uno fue. El último círculo es la traición, destinado a los que traicionaron a sus amigos, familiares o personas cercanas, siendo congelados en un lago de hielo con Lucifer en el centro, que mastica eternamente a los traidores. Guiado por el poeta Virgilio, Dante debe superar pruebas mientras se enfrenta a su pasado y a sus pecados. A medida que avanza, descubre que Beatriz ha sido tomada por Lucifer, quien planeó usarla para escapar del infierno y así ocupar su lugar en el cielo. En su camino, Dante se enfrenta a Cleopatra y Marco Antonio en el círculo de la lujuria, a su padre en el círculo de la avaricia y a su hermano en el círculo de la violencia. Y en ese mismo círculo se encuentra a su madre, quien terminó con su propia vida. Dante desciende hasta el último círculo, donde enfrenta a Lucifer, el cual, al ser derrotado, le revela que en realidad sí murió al inicio del juego cuando fue apuñalado por la espalda. En las últimas escenas vemos a Dante llegando al purgatorio con la ayuda de Beatriz, aunque Lucifer también logró entrar gracias a la cruz que Dante traía en el pecho. Dante pasa por muchas cosas, carga con demonios, carga con demasiadas emociones, y una de las más pesadas es la culpa. A mi manera de verlo, hay algo casi igual de feo que el castigo divino, el castigo que uno mismo se impone cuando no puede perdonarse. La culpa no necesita cadenas que te aten ni fuego que te queme, solo necesita que tu mente te traicione. Aunque Dante bajó al infierno por amor, implícitamente también lo hizo porque ya no podía seguir huyendo de lo que hizo. La culpa no se borra con excusas ni se supera de un día para otro, ni siquiera se cura con el tiempo. Solo se va hundiendo como un ancla. A veces no sabemos si realmente sentimos culpa, o si simplemente nos da miedo aceptar que la sentimos. Porque aceptar la culpa es aceptar que fallamos, que le fallamos a los demás, que nos fallamos a nosotros mismos. Y creo que hablo por muchos cuando digo que a nadie le gusta mirarse al espejo y no reconocerse. Esa sensación de mirarte y ver solo a alguien que carga culpa, dolor, reproches y castigo es horrible, ¿verdad?
Es irónico que somos educados para amar el cielo, pero aún así preferimos el infierno. La autodestrucción de Dante es bastante similar a la que nosotros en algún punto de nuestras vidas también hemos sentido. Dante carga con sus propios demonios y aún así sigue avanzando. Pero, ¿qué tan diferentes son los demonios que carga Dante a los que cargamos nosotros? Yo diría que no hay mucha diferencia. Cada uno de nosotros tiene oscuros secretos bajo llave. Algo que evitamos mirar, algo que hicimos, algo que dijimos, un momento personal, un momento que nos marcó en silencio, incluso un momento que no queremos recordar. Y eso no necesariamente significa que sea malo. Puede que no nos pese, pero siempre está ahí, escondido como una sombra que aprendimos a ignorar. Lo curioso es que, al igual que Dante, seguimos adelante, fingiendo que todo está bien, mientras nos rompemos un poco más con cada paso que damos. Y creo que esto va muy arraigado con la lucha interna, ¿no lo crees? Dante no solo pelea con demonios, también consigo mismo, con sus errores, sus traumas y sus creencias. Me atrevería a decir que eso hace que podamos empatizar con Dante. Tal vez nosotros no bajamos al infierno y nos enfrentamos a demonios, pero sí nos enfrentamos a algo peor, a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos hemos decepcionado de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos hemos culpado, enojado o incluso gritado por algo que hicimos? Incluso muchas veces culpamos a la vida o al mundo por algo que nosotros hicimos. Lo peor de todo es que casi todas esas veces han sido por nuestra culpa. Y aunque tratemos de culpar a otros, en el fondo sabemos que no hay culpables más allá de nosotros, que no hay excusas. A veces actuamos sin pensar en las consecuencias, olvidando que todo tiene un precio, que cada causa tiene un efecto. Aunque también puede ser que la vida no fue quien nos decepcionó. Simplemente tuvimos las expectativas muy altas. Pero desde mi punto de vista lo que más duele no es el error, ni siquiera las consecuencias o problemas. Lo que más duele es cuando luchamos con nuestra propia mente, con esa voz que no se calla, esa que nos habla y nos hace sentir como si no fuéramos nada, que nos atormenta, que nos culpa, que nos recuerda lo que hicimos, aquella que te hace la vida imposible. Deberíamos de luchar contra esa voz, pero más sin embargo, la dejamos entrar. Y es que luchar con nuestra mente es una batalla que no se gana con ayuda profesional o con medicamentos. Esa batalla se gana con algo tan simple, pero que es lo más difícil de conseguir: perdonarnos. Es hacer un viaje interno y ver qué parte está rota, recordar quiénes éramos. Solo así se puede superar a nuestros demonios. Hay miles de monstruos habitando alrededor, pero a veces los peores viven en nuestro interior. Pero, ¿cómo se enfrenta algo interno cuando ni siquiera somos capaces de escucharnos? Al principio del juego, Dante no acepta la magnitud de sus pecados. Es más, ni siquiera sabe todo lo que hizo. Solo al descender, empieza a ver su verdadera naturaleza. Y eso es algo que también nos ocurre. Sé que no me dejarás mentir cuando digo que muchas veces negamos nuestros actos o sus consecuencias. Y no es que sea porque queramos ocultar lo que sentimos o porque nos da miedo decir la verdad. Diría que eso pasa cuando vemos realmente lo que hicimos. Queremos volver al pasado para no sentir lo que sentimos, para recuperar a esa persona, para volver a sentirnos como nos sentíamos antes, o simplemente para no hacer lo que hicimos. Pero a la vez siento que no está mal negar lo que hicimos siempre y cuando no dejemos que esa realidad falsa se convierta en nuestra realidad real. Mientras avanzamos en el juego podemos ver cómo Dante está ligeramente obsesionado con salvar a Beatriz, incluso cuando eso lo lleva al límite. Pero ¿hasta qué punto es buena esa obsesión por lograr algo? Puede haber opiniones divididas con lo siguiente que voy a decir, pero desde mi punto de vista, obsesionarse no está mal siempre y cuando no olvidemos el por qué lo estamos haciendo. Y si llega el punto donde esa obsesión empieza a consumir todos tus pensamientos y te hace perder de vista el propósito original, ahí sí se vuelve peligrosa. Sería como perderse en el proceso sin disfrutar del resultado. Pero deja que me explique. Si tu objetivo es independizarte y te empiezas a obsesionar con conseguirlo, eventualmente empezarás a buscar trabajo, a investigar lugares de renta. Pero si en algún punto solo te enfocas en el dinero, sin recordar que la finalidad era lograr una vida independiente, ahí sí es peligroso. La obsesión, cuando está bien controlada, puede ser el motor que te impulse.
Creo que lo importante es hacer pausas de vez en cuando para reflexionar sobre el porqué de cada acción o decisión y asegurarnos que nuestra obsesión siga alineada con nuestros valores y metas. Repito, eso es desde mi punto de vista. Hay una escena casi al final donde Dante toma la decisión de sacrificar su alma para salvar a Beatriz. Y creo que esa escena es muy simbólica, ya que demuestra que Dante alcanzó su redención, el perdón propio. Y eso me hizo pensar en cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor o redención. Creo que la respuesta es más compleja de lo que parece. A veces creemos que estamos dispuestos a darlo todo, pero cuando llega el momento, nos damos cuenta de que no sabíamos lo que significaba el todo. Sabemos que el amor puede impulsarnos a cruzar límites, a romper promesas, incluso enfrentarnos a nosotros mismos. Pero la redención exige más que sacrificios, exige transformaciones. Pero ¿hasta dónde es sacrificio y cuándo empieza a ser destrucción? ¿Es amor si nos perdemos en el camino? ¿Es redención si no queda nada de lo que éramos? Supongo que la línea entre lo que hacemos por amor y lo que hacemos por no sentir culpa es más delgada de lo que pensamos. Dante descendió por los 9 círculos del infierno. Fue testigo de los pecados que los hombres arrastran. Cada nivel revelaba una verdad incómoda: el sufrimiento de los lujuriosos, la desesperación de los ávaros, la condena de los traidores. Pero había uno que siempre se le hacía mención: la mentira. Y eso me hizo plantearme la siguiente pregunta: ¿aquel que ama a alguien que le miente es víctima o cómplice? Es bien sabido, creo yo, que el amor en su forma más pura busca la verdad y el cariño, pero también puede volverse ciego. Dante sabía que la traición era el pecado más profundo, y quizás una de las peores condenas, además de ser masticado por Lucifer, es el silencio. Porque amar y mentir pueden ser dos fuerzas que se cruzan en el destino. ¿Qué es más cruel? ¿Mentir a quien amas o amar a quien te miente? A su vez, Dante nos deja una valiosa lección. No nos define quién fuimos en el pasado, ni qué errores cometimos. Si realmente queremos redimirnos por lo que hicimos, primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Si lastimamos a alguien, no podemos ir detrás pidiendo una disculpa. Muchas veces no necesitamos esa última conversación, ese último adiós, esa disculpa. Simplemente tenemos que seguir con nuestra vida. Y aunque no siempre estemos bien o no veamos bien a los demás, creo que tenemos que entender que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se siente. No está mal tocar fondo y estancarse. A veces es mejor quedarse un rato ahí, en lo que te recuperas, en lo que lloras o en lo que agarras valor, a intentar salir del fondo cuando ni siquiera sabemos dónde estamos. Solo prométete que no te quedarás ahí para siempre, porque ahí sí está mal estancarse. Todos queremos que las cosas cambien, pero nosotros no queremos cambiar. A veces no hay una decisión o camino correcto, pero creo que parte de madurar es hacer lo mejor para la gente que te importa y para ti mismo, aunque eso muchas veces significa herir a alguien más.